Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá, conectadas, conectados, conectadas con nosotros en esta tarde. Eh, Nosotros nos presentamos, estamos aquí desde la Universidad Autónoma de Chile, de la sede de San Miguel en Santiago, y estamos intentando generar un espacio dinámico de interés sobre las discusiones en torno a las masculinidades y el ciclo de vida, ¿sí? Que es lo que nos convoca en esta tarde hoy. Queramos agradecer a nombre de la universidad la invitación que nos hace la Fundación Cultura Salud, M Masculinidades, Men Engage y la Red Chilena de Masculinidades para este evento que nos parece tan interesante y además nos convoca a un espacio de discusión y debate que estamos muy ansiosos y ansiosas de poder generar. Tenemos a Luis Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, que es trabajador social, que nos va a ayudar en la moderación, así que yo le doy el pase a Luis para que nos pueda convocar en este espacio. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos entonces a iniciar este espacio de intercambio de experiencias en el día de hoy. Nos acompañan cuatro eh, académicos que van a exponer en diversos temas. Yo voy a hacer una presentación general de cada una de las personas y luego ellas se van a presentar con más detalle. Vamos a iniciar con la exposición de la profesora María Isabel Zavala. Voy a leer una reseña de su trabajo. Ella es trabajadora social de la Universidad de Concepción acá en Chile. Es magíster en intervención y mediación familiar y doctora en psicología por la Universidad de Sevilla, España. Es miembro del grupo de investigación en calidad de vida, familia y envejecimiento de nuestra carrera, y líneas de investigación que ella desarrolla son en niñez y personas mayores. Luego nos va a acompañar la profesora Andrea Varia. Acá voy a también compartir con ustedes una reseña de la profesora Andrea Varia. Ella es, acá tengo sus antecedentes, ella es doctora en estudios avanzados de antropología social de la Universidad de Barcelona, es diplomada en estudios avanzados en antropología social y cultural de la misma universidad, realiza investigaciones con población migrante ecuatoriana y boliviana en Barcelona, relacionadas con la corporalidad, la salud y en la enfermedad de Chagas, migración. Magíster en antropología y Desarrollo por la Universidad de Chile. Estudió también Servicio Social en la Universidad de la Frontera, acá en Chile. Sus líneas de investigación están enfocadas en migraciones, salud, salud reproductiva, antropología médica, enfermedades de Chagas. Es especialista en áreas de intervención social y formación desde una perspectiva intercultural. Ha participado en la elaboración de material educativo, de información y educación en temas de salud, Chagas e interculturalidad. Luego nos va a acompañar con su exposición la profesora Karina Gatica, quien es doctora en ciencias sociales, magíster en ciencias sociales, mención sociología de la modernización y trabajadora social. Es la directora de la carrera de trabajo social de la Universidad Autónoma de la sede Santiago y directora de investigación del grupo de calidad de vida, envejecimiento y familia. Y finalmente nos va a acompañar con su exposición el doctor Rodrigo Azócar, quien es doctor en estudios interdisciplinarios de género, Universidad de Huelva, España, magíster en antropología social de la Universidad Federal de Guayas en Brasil, máster en educación intercultural desde la perspectiva de género de la Universidad de Valencia, de España, trabajador social, licenciado de trabajo social de la Universidad de Valparaíso, acá en Chile. Su experiencia profesional se ha desempeñado en programas de justicia juvenil, recursos humanos, gestión académica y docencia en pre y posgrado. Actualmente es el director del Grupo de Investigación de Género y Sexualidad en Contexto de Diversidades Culturales del GENSEX de la Universidad Autónoma de Chile. También participa en diversas redes relacionadas con el área de masculinidad, género, sexualidad en Chile, Brasil y España. Hechas ya las presentaciones, queremos darles la bienvenida e invitarles a
permanecer conectados y conectadas en esta exposición que vamos a realizar hoy día en la mesa de masculinidad y ciclo de vida como parte del ciclo de encuentros de masculinidades en Chile. Así que invito a la profesora María Isabel a que se presente y comparta su exposición. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes nuevamente a todas y todos. Es un gusto haber recibido esta invitación y compartir parte de lo que ha sido nuestra experiencia trabajando el tema de género con jóvenes estudiantes secundarios. ¿Ya? Voy a compartir una presentación para irles contando de esta experiencia, ¿no es cierto? Y las reflexiones que han surgido en relación a este trabajo. Ahí, se ve, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno, el título de la presentación es Aproximación a la comprensión de la construcción de identidades desde las masculinidades de jóvenes secundarios del Liceo Andrés Bello, ubicado en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana en Chile, ¿ya? Este trabajo... Ok, sí. Voy a volver a señalar el título, ¿ya? Les voy a comentar sobre un trabajo de investigación e intervención que hemos venido realizando. El título es Aproximación a la comprensión de la construcción de identidades desde las masculinidades de jóvenes secundarios del Liceo Andrés Bello de la comuna de San Miguel, ubicado en la región metropolitana en Chile. Quien presenta... yo, María Isabel Zavala, pero este trabajo ha sido un trabajo colaborativo con la doctora Andrea Varia, el doctor Rodrigo Azócar y la doctora Denise Oyarzún, ¿ya? Hoy nos acompaña Andrea y Rodrigo, como señalo aquí, que también ha sido parte de esta iniciativa de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile. Bien, comentarles que en la carrera de trabajo social, a partir del trabajo de las y los docentes, también de los grupos de investigación, desarrollamos, ¿no es cierto?, trabajos de vinculación con el medio, ¿ya? En el cual hemos adjudicado fondos que nos han permitido trabajar con jóvenes estudiantes secundarios, ¿ya?, de la comuna de San Miguel, en 3 proyectos de intervención, ¿ya?, vinculados a temáticas de género. En esta línea, el año 2019 y el 2022, ¿no es cierto?, a partir de este trabajo, particularmente del trabajo que realizamos con estudiantes secundarios del Liceo Andrés Bello, ¿no es cierto?, que tiene la particularidad de ser un liceo emblemático con trayectoria en la comuna y que está compuesto 100% por varones, ¿no es cierto? Nos detuvimos a observar lo que fueron estos trabajos de intervención y nos surgió también el interés de poder comprender estas masculinidades, ¿cierto? Porque cuando uno trabaja la temática de género de manera más amplia, al mismo tiempo que trabajas con jóvenes y con varones, ¿no es cierto?, empiezan a emerger estas intenciones, estas preguntas en torno a cómo podemos seguir, ¿no es cierto?, conociendo y profundizando en el diálogo con ellos, ¿ya? Por tanto, en este trabajo que vamos a presentar hoy, ¿no es cierto?, que es una iniciativa de investigación vinculada a la intervención, nos proponemos, ¿no es cierto?, comentarles cómo ha sido esta experiencia de análisis y de acercamiento a cómo estos jóvenes están significando algunos aspectos vinculados al género y a las masculinidades contemporáneas del Liceo Andrés Bello, a quien también agradecemos, ¿no es cierto?, siempre su colaboración como establecimiento educacional en poder brindarnos la oportunidad, ¿no es cierto?, de generar estos espacios de diálogo que nos enriquecen muchísimo bidireccionalmente, ¿no? Bien, este trabajo de investigación e intervención como marco teórico, ¿cierto?, se sitúa desde la perspectiva de género y desde allí, ¿no es cierto?, nos hemos ido interesando dentro de la perspectiva de género, por una parte, ¿no es cierto?, ir profundizando en lo que es las vivencias de los jóvenes, varones, desde las masculinidades y también desde la juventud, es decir, estas dos miradas que se cruzan, ¿no?, desde la perspectiva de género, es decir, también cómo podemos favorecer el espacio de participación social de estos jóvenes que se alejen de perspectivas adultocéntricas y también cómo podemos identificar desde el género, ¿no es cierto?, esta mirada de ellos en relación a las temáticas que es abordar, ¿no?
En este sentido, en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, el concepto de masculinidad, y más que un concepto, esta perspectiva, ¿no es cierto?, que se vincula con el género, ha venido a tensionar, como señalan Cariaga y Cruz, las construcciones culturales sobre el género y la sexualidad, ¿sí? Entonces, desde allí, ubicar la experiencia de los varones y en nuestro interés de los varones jóvenes, ¿no es cierto?, toma gran relevancia, porque además consideramos que justamente el abordar estas temáticas desde las primeras etapas del ciclo vital, ¿no es cierto?, en este caso desde la juventud, propicia o puede propiciar cambios también desde momentos anticipados, ¿no es cierto?, en cuanto al ciclo vital. Bueno, el objetivo general de nuestro trabajo era analizar las narrativas y las experiencias de las masculinidades contemporáneas de los jóvenes varones del Liceo Andrés Bello, en la comuna de San Miguel, en el marco de la polifonía de feminismos contemporáneos, ¿no? Y bueno, la metodología de carácter cualitativo, ¿ya? Que nos permite, ¿no es cierto?, generar una aproximación, porque estas son nuestras primeras aproximaciones en este espacio situado a esta temática referente a las construcciones subjetivas de masculinidades a partir de las narraciones de los jóvenes, ¿ya? Trabajamos con 60 varones estudiantes secundarios, ¿ya? Los criterios de inclusión fue estudiantes de entre 14 y 18 años de segundo medio A y segundo medio C, ¿ya? También acá es súper interesante señalar que este trabajo lo realizamos en conjunto con estudiantes de trabajo social, ¿ya? Por lo tanto, estos estudiantes participaron como facilitadores, ¿no es cierto?, en el espacio del grupo focal, lo que también ha sido un trabajo intencionado también para poder abordar estos temas desde generaciones, ¿no es cierto?, que pueden tener puntos en común, pero al mismo tiempo formaciones, ¿no es cierto?, que desde el ámbito universitario, ¿no es cierto?, aportan metodológicamente al trabajo de esta mirada investigativa interventiva. Bueno, y compartir resultados. Ya parte de los resultados de lo que pudimos ir identificando, ¿ya? Lo que pudimos ir identificando a partir de este trabajo es que la identidades de género, pensando en estas masculinidades, ¿no es cierto?, los jóvenes con los que trabajamos la van situando en el momento en el que abordamos estas preguntas. Recuerden que estas preguntas están muy vinculadas al momento del estallido social, ¿no es cierto? Entonces, además se configura con un hecho histórico particular bien interesante en el momento en el que trabajamos. Y ellos van levantando estas identidades, por ejemplo, en torno a el contexto en el cual, ¿no es cierto?, van repensándose, ¿no es cierto?, en cuanto a este tema de las identidades. Por una parte, lo vinculan con exigencias gubernamentales, es decir, la relación de su identidad con el contexto social, político del momento y el rol del Estado. Entonces van dando cuenta de, por ejemplo, la importancia de las protestas, sitúan el tema de las funas también, los cambios sociales y también los feminismos, ya que es lo que voy a ir contándoles un poco de lo que encontramos en relación a estas 4 categorías, ¿no? Bien, en relación a las protestas, aquí coloqué un extracto de lo que fue uno de los relatos. Dice, los estudiantes señalan, uno de los estudiantes señala, es lo más fuerte ahora, y las protestas en sí, porque eso es lo único, acá, no veo, es lo único que mueve todo, los géneros, todas esas cosas, y es muy fuerte. Entonces vamos viendo cómo en el diálogo sobre las identidades, ¿no es cierto?, y cómo ellos se sitúan desde allí, en cómo se va construyendo esta idea de cómo se mueve la discusión en torno a la identidad y el género. Ellos van situando la protesta como un elemento importante, es decir, algo que está en el contexto, ¿ya? Y reconocen que estas protestas, ¿no es cierto?, generan una influencia, un cambio, ¿no? O sea, que van propiciando el cambio en la sociedad, pero también ellos lo valoran desde su propia construcción, ¿no es cierto?, de identidad en esta temática, ¿no? Luego, también mencionan las funas, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, un relato dice, el poder de las redes sociales, las funas, todas esas cosas, son cosas que realmente cambian a la gente, ¿ya? Y desde allí nos llama la atención, ¿no es cierto?, que protestas, funas, es decir,
cómo estas temáticas se aperturan al ámbito de lo público, de la discusión ciudadana, ¿no es cierto?, va teniendo una influencia en el cómo ellos se van configurando en el espacio de discusión de estos temas. E incluso hay otro relato, ¿no es cierto?, de lo que pudimos configurar, en el cual un estudiante señala, bueno, las FUNAD justamente están en este ámbito de visibilizar, de cambiar, pero tal vez dicen, no siempre todos los que somos varones vamos a estar, ¿no es cierto? O no es justo que siempre nos metan en el mismo espacio, ¿no? Entonces igual ellos problematizan la idea de el sentido de la protesta, el sentido de poder visibilizar, ¿no es cierto?, hechos que pueden configurar violencias, ¿no es cierto?, concretas, pero al mismo tiempo se sienten interpelados al momento de señalar que tal vez esto no pasa con todos los varones, ¿ya? Luego hablan de los cambios sociales, ¿ya? En este sentido también ellos se van situando, ¿no? Cuando estamos hablando de esta construcción de identidades, de esta aproximación, también van dando cuenta en sus relatos de la importancia, por ejemplo, de no identificar a las personas por una descripción o por el género, es decir, darle otro significado a la construcción de lo que significa ser persona, y también reconocen, ¿no es cierto?, en relación a los roles de género, la idea de una mayor igualdad. Entonces dicen, tanto el hombre como la mujer pueden hacer las mismas acciones, como es el caso de cocinar, trabajar y mantener la casa, y ambos pueden traer dinero a la casa, ¿ya? Entonces también hay otros relatos en el que también ellos van dando cuenta, ¿no es cierto?, de que ellos se suman a esta forma de entender las relaciones, ¿no es cierto?, sociales desde una perspectiva de género, ¿ya? Y finalmente dan cuenta de la reflexión en torno a los feminismos, ¿ya? Acá un relato señala, del hombre casi siempre por motivos históricos se ha visto que es el género que tiene los celos más intensos, que reacciona de manera más violenta a distintos problemas o que exagera problemas. Muchas veces se le da más énfasis a los problemas de la mujer por sucesos históricos. Esto no quiere decir que esté mal, pero se le demeritan estos mismos problemas, ¿ya? En este relato, pero también en otro de los relatos que fuimos evidenciando, lo que nos surge, ¿no es cierto?, como una línea, es que efectivamente van reconociendo la protesta, la funa, el cambio social, ¿no es cierto?, van construyendo su identidad en torno a estos aspectos que tienen que ver con la incidencia social, con lo colectivo, y también su posición en relación a esto. Y en especial en torno a los feminismos, es decir, cómo desde el género, ¿no es cierto?, el movimiento feminista, justamente además en esta época de estallido social, post-estallido social, van dando o tienen un rol fundamental, ¿no es cierto?, en esta visibilización de estos aspectos, ¿ya? No obstante, lo que tenemos como un supuesto en realidad es que no vemos tanto su diálogo desde sus propias masculinidades en torno a este tema, ya que es parte de lo que ahora en las conclusiones les quiero comentar, ¿ya? Bueno, entonces vemos que esta construcción de la identidad o identidades de los jóvenes, por una parte, se construye en relación con lo colectivo, ¿no es cierto?, lo cual nos puede hacer mucho sentido, en especial esta vinculación con lo colectivo vinculado, ¿no es cierto?, a la incidencia social, a la movilización ciudadana, ¿no es cierto?, a la incidencia política, especialmente desde el género, lo que ha sido el rol del movimiento feminista, ¿ya? Al mismo tiempo, estos jóvenes utilizan un lenguaje, cabe destacar, ¿no es cierto?, que dentro de las políticas de educación en el Liceo Andrés Bello, ya cuando realizamos este trabajo, ellos ya han incorporado, ¿no es cierto?, las políticas de género que se van concretando en el espacio educativo. Entonces también cuando realizamos este trabajo vemos un manejo, ¿no es cierto?, de un vocabulario y una incorporación de temas más profundo de lo que nos tocó visualizar en intervenciones anteriores, ¿ya? Y desde allí podemos ver, ¿no es cierto?, por lo menos desde cierto relato, una identificación con los cambios que tiene relación con reconocer la importancia de esta mayor igualdad de género, ¿ya? Pero lo que vemos es que más bien esta construcción de su identidad, de cómo estamos entendiendo también este rol de la masculinidad en estos diálogos, está más bien guiado por los feminismos, ¿cierto?, por la acción de los movimientos feminismos, lo cual les legitiman, al mismo tiempo también tensionan. Por ejemplo, yo me encuentro fuera o me encuentro dentro, ¿no? Es decir, cuando hablamos de
bueno, cómo yo ocupo este espacio. No todos somos iguales, ¿ya? O en el espacio mismo de la intervención, el relevar, el cómo se llevó la metodología, ¿no es cierto?, en el cual pudieron sentirse mucho más seguros de hablar de estos temas sin sentirse tal vez muy evaluados, ¿ya? Y bueno, para acercarnos al final y respetar los tiempos para mis demás compañeros, propuestas, ¿no es cierto? Hemos pensado en la importancia de profundizar en el abordaje del trabajo de la construcción de masculinidades, ¿cierto? La comprensión, la construcción de las masculinidades con jóvenes secundarios, ¿no es cierto? Favorecer el reconocimiento de propuestas que a su vez emerjan desde los jóvenes con una perspectiva de género, en este sentido, favorecer estos espacios de diálogo, ¿no? En el cual consideramos que se potencia el poder abordar estas temáticas. ¿No? Y bueno, muchas gracias por su atención al trabajo que se ha venido realizando. Bien, muchas gracias, María Isabel. Vamos al final de las presentaciones y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas y de diálogo entre quienes participan. A continuación, voy a dejar con ustedes a la profesora Andrea Varia, quien también ahí se va a presentar y va a desarrollar la exposición que tiene preparada para el día de hoy. Así que muchas gracias, Andrea. Hola, muy buenas tardes. Les agradezco este espacio, creo que es muy necesario y voy a compartir unos resultados que estoy trabajando que todavía no están publicados. Eh, Ahí creo, ya, que tiene que ver con una investigación de carácter mayor que puso el foco, ¿cierto?, en el tema de la gestación, el parto, salud reproductiva, con mujeres migrantes y nacionales y equipos de salud públicos y privados. No me puedo poner muy bien este micrófono para que no suene mal. Ahí. Entonces quiero que hoy día podamos compartir algunas reflexiones. Siempre el parto lo hablamos desde las mujeres, a pesar del avance en políticas públicas. Aquí también la idea es poder compartir desde qué lugar están estos hombres y cómo podríamos proyectar algunos cambios. Como les dije yo, este es un proyecto más grande que fue, ¿cierto?, orientado para poder profundizar en las subjetividades asociadas a las experiencias de embarazo y parto, tanto en ambos sistemas, públicos y privados. Para ello hicimos entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas, también a los equipos y grupos focales. Quisiera destacar que la idea era poder entrevistar a estas mujeres que estaban en situación de gestación o habían estado gestando entre los años 2015 y 2018 y la idea era poder también compartir las experiencias con los hombres, las parejas de estas mujeres. Sin embargo, pudimos llegar solo a 7 de estos hombres y eso es parte de lo que queremos compartir. Claramente en Chile hay una política que está situada en el mundo más bien público, orientado a la participación, primero al parto respetado y por otro lado, ¿cierto?, a la participación activa de los hombres o las parejas, en este caso, ¿cierto?, pensando en condiciones de identidad distintas en los procesos de gestación, parto y primera infancia. Esta investigación solo se centró en parejas heterosexuales y en la condición de nacionales inmigrantes. Hay un estudio que el 2014 ya evidencia, ¿cierto?, que los padres participan en el parto en un 49,8% en la sala de parto. Sin embargo, quienes no estuvieron presentes en la sala de parto indican que
en un 39% estaban en el trabajo, y eso habla todavía de la dificultad que tenemos, a pesar de ciertos avances en política pública, de favorecer la participación de los hombres en estos procesos. En un 18%, casi en un 20%, no se los permitieron en el hospital, y este es un tema que es importante de revisar también, y todavía falta identificar si es que hay alguna diferencia en relación a si estos padres son chilenos, migrantes, extranjeros, etc. Y también en un 10%, y este es un tema, también un desafío, ¿cierto? No quiso entrar, no se le ocurrió, y casi en un mismo porcentaje tuvo miedo de estar presente. Que entonces aquí tiene que ver con cómo estamos hablando de parto, desde qué lugar estamos hablando de esto, cómo se participa, cómo los hombres pueden o no intercambiar estas experiencias, etc. Sabemos que en los sistemas privados, más bien la participación de los hombres está más asociada como a una presencia menos activa, ¿cierto? En términos de que no hay un proceso, un acompañamiento que está potenciado por la política pública, ¿cierto? Que se hace responsable el sistema de salud público, y en el sistema privado hay poca evidencia de cómo se está acompañando esos procesos. Sabemos que en el país, ¿cierto?, está la posibilidad de tomar licencias postnatal. Sin embargo, estos no llegan a un 20% de las personas que podrían haber tomado licencia, es decir, acompañar en los primeros días al hijo recién nacido y a la madre. También sabemos, la evidencia indica que aquellas personas que han participado en estos procesos de acompañamiento están más activos tanto en la primera infancia como en generar una presencia en aquellas actividades que pueden ser asumidas por ellos, ¿no? Que tiene que ver con el baño, acompañar o estar presente o llevar a los niños o niñas a las visitas médicas, estar presente o más activo en la asistencia a propósito de las necesidades de los recién nacidos. Sabemos también que un porcentaje importante, cerca del 20% de los nacimientos fueron de madres a nivel nacional, ¿cierto? Extranjeras. Sin embargo, hay algunas regiones en el norte y también la región metropolitana en donde estos porcentajes son más elevados, siendo las poblaciones de Haití, Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia, las poblaciones extranjeras migrantes que tienen más hijos en nuestro país. Este mismo estudio nos permitió evidenciar barreras en salud reproductiva de las mujeres que tienen que ver con la desinformación acerca de cómo funciona el sistema de salud en nuestro país, y eso incluye, ¿cierto?, a las parejas, ¿no? Al tema de la burocratización que implica el acceso a los sistemas de salud, la alta racialización y por lo tanto las prácticas de exclusión social producto del racismo, la xenofobia, la brecha idiomática y la culpabilización que está asociada especialmente a las mujeres migrantes por ser madres, porque no saben criar, porque no saben amamantar o porque no deberían embarazarse, ¿cierto? Todas estas afirmaciones que tienen que ver con la misma institución que tiende a responsabilizar el sistema de salud a las poblaciones de sus propios fracasos institucionales. Es decir, hay también un sistema institucional, pero también social, que tiene que ver con la política de migración, las estructuras de trabajo, vivienda, etcétera, que tienden a excluir. Los hombres que participaron en esta investigación, había una foto ahí, ¿cierto?, de uno de ellos y de otras mujeres, fueron 7. Estos eran chilenos, un par chilenos, haitianos, un polaco, un perdón,
Un chileno y un colombiano tienen formación técnica profesional, el polaco, el haitiano y los dos chilenos tienen educación universitaria. Sin embargo, el haitiano entrevistado y uno de los colombianos está realizando trabajos sin especialidad, ¿ya? En general, todos participaron y planificaron sus embarazos, excepto uno de ellos, quien estaba con una pareja colombiana, que en algún minuto pensaron, ¿cierto?, en abortar. Solo hay un par de estos entrevistados que opta por el sistema de salud privado y el resto por el sistema público y tienden a tener una valoración positiva. También es importante señalar que el parto, así como se evidenció respecto de las entrevistas de las mujeres, es muy distinto, tanto el sistema de salud como son las experiencias familiares asociadas al parto en los países de origen, ¿ya? Las personas provenientes de Haití tienden a tener experiencias más familiares y comunitarias respecto del parto en el sistema más bien de salud venezolano, que no pudimos entrevistar a ningún venezolano aquí, y a el sistema de salud chileno tiende a haber más intervención biomédica a través de cesárea, y aquellas parejas que tenían experiencias en Europa tenían acceso a un sistema público, tendían a tener partos naturales o partos en casas y sin embargo se enfrentan a un sistema de salud muy distinto en este contexto. ¿Qué es lo que los hombres valoraron? La participación. Se tiende a valorar la posibilidad de ser parte del proceso de embarazo y parto, del cuidado, también de la información, de poder tener información como para poder actuar en algún momento respecto de la salud de las mujeres. Especialmente importante es para aquellos dominicanos y colombianos que no están habituados a esta participación, así como también de las personas haitianas. Las mujeres haitianas tienden a señalar, en este caso, y voy a ir mezclando un poco también lo que ellas dicen, de los hombres, tienden a decir, ¿cierto?, que los hombres participan menos en estos procesos, que son más bien las otras mujeres, y en este caso se valora cómo en este espacio nacional estas poblaciones tienden a participar de forma más activa. Es importante señalar que los hombres también dan cuenta de los imaginarios de dolor, de miedo, asociados a las intervenciones, ¿cierto?, relativas al parto. Y esa es una de las preocupaciones, cómo resolver eso, cómo ayudar, y sienten, ¿cierto?, que son poco eficientes o podrían ser poco eficientes en eso. Y claramente la preocupación también tiene que ver con el rol de género asociado al ser proveedor o cumplir como padres. Quienes han participado en los talleres, y me refiero en particular a un par de hombres, un chileno y el polaco, pudieron participar en talleres en donde la posibilidad de aprender más del embarazo, el parto y el rol más activo en de ellos en esos momentos fue muy bien valorado. Las críticas tienden a también coincidir con algunas de las críticas de las mujeres, entendiendo que es la atención, el maltrato, la frialdad, la falta de empatía, son elementos, ¿cierto?, importantes de destacar como críticos, así como la falta de información en relación a qué es lo que uno podría esperar en ciertos contextos o sistemas de atención. También todo lo que tiene que ver con el maltrato, la falta de oportunidad de la atención en los controles que vienen posteriormente. Es interesante también que aparece el miedo de distintas maneras
en los hombres tiene que ver también con el cuándo contar el embarazo, cómo compartir, pero también cómo la idea de compartir esta alegría, ¿cierto? Se hace presente en los espacios más bien laborales. Como decíamos, el sistema de salud en Chile tiende hoy día a generar procesos de acompañamiento y potenciar la participación de los hombres. Sin embargo, al recoger los relatos nos damos cuenta que pareciera, ¿cierto?, que en el discurso está las mamás enfocados en lo biológico, en el proceso, y los papás más bien en lo práctico, ¿no? Esto de tener lista la maleta, poder hacer esto o aquello, y a lo mejor habría que revisar cuáles son esas indicaciones también. La idea del sistema público, sobre todo para las personas migrantes y para también para los chilenos que no tienen un acceso a los sistemas de salud privados, es una forma, ¿cierto?, de aliviarse respecto de la preocupación de cómo acceder a un sistema que pueda garantizar la salud y la atención de estas mujeres y no tener que pagar, porque claramente en relación, ¿cierto?, a estas poblaciones vemos que el tema de los recursos sigue siendo un tema complejo. Es interesante aquí también destacar que los hombres, y así también lo hicieron las mujeres, naturalizan ciertas prácticas biomédicas que también observan en sus propios países, ¿no? El estar sola, el estar solo, la intervención biomédica aparece aquí como parte de los relatos, ¿ya? Y entonces cuando en el propio sistema se pone atención, como lo señala el segundo relato, dice: usted está aquí sola, no, en realidad no estoy sola, no pudo venir por trabajo, aparece, ¿cierto?, como una alerta, es decir, los hombres pueden participar, se podrían sumar, y hay la sensación de que hay un sistema que está preocupado de esa participación. Aquí quiero, este es el relato de una mujer que en la entrevista está también con su pareja, y ella dice, ¿cierto?, que era muy complejo, había mucho susto, compara dos procesos, y en algún momento, ¿cierto?, ella dice: yo estaba muy asustada, tenía muchas contracciones, me dolía, y entonces él me abrazaba y me decía: tranquila, por eso mamá solo hay una, y me contuvo para que me dejara. O sea, me dio mucho apoyo moral para poder dejarme poner la anestesia. ¿Ya? Este es un tema que tiene, a partir del trabajo realizado para mí, dos lecturas. Una, que las mujeres tienden a valorar esa presencia, esa compañía, ¿cierto? Ese abrazo, el estar ahí presente, pero también las mujeres que hacen un proceso más bien de reflexión respecto de las intervenciones biomédicas en sus procesos de gestación y parto, generalmente son más de uno, tienden a observar, ¿cierto?, y a señalar que las parejas están más bien en pro del mismo sistema biomédico, es decir, logran, no logran cuestionar, ni reflexionar, ni poner como límites, sino que tienden a decir: no, quédate tranquila, el médico sabe, etcétera. Eso se ve sobre todo en aquellas mujeres que están cuestionando este lugar de los hombres. Nos dimos cuenta que las mujeres extranjeras, por ejemplo, y sobre todo aquellas mujeres multíparas, no solamente las extranjeras, tienden a cuestionar esto, ¿ya? Y la experiencia de las mujeres que tienen una pareja migrante es muy distinta a las mujeres migrantes que tienen una pareja chilena. Y esto es importante señalar porque las mujeres que tienen una pareja migrante y son migrantes, ellas tienden a cuestionar las estructuras, sobre todo si han venido de experiencias que respetan los derechos y la voluntad de las mujeres, los cuerpos de las mujeres. En cambio, aquellas mujeres migrantes que tienen una pareja chilena tienen experiencias y vivencias de mucha más intervención, ¿ya?
aquí hay una experiencia, una mujer que es inglesa, que ella se atiende en particular, pero se da cuenta que todas sus compañeras de trabajo, todas las otras chilenas, incluso las señoras de las personas que son compañeras de trabajo de su marido, le tienden, ¿cierto?, a señalar que va a terminar con una cesárea. Si miramos los indicadores de cesárea en los sistemas privados, claro, tiene relación porque los indicadores son más allá del 60% en algunos casos, ¿cierto? Y esto es importante indicar porque estas parejas, ¿cierto?, tienden a cuestionar más y buscar más en el sistema. Lo mismo ocurre, o sea, distinto ocurre cuando una mujer, y estoy comparando aquí dos extranjeras, ¿cierto? Otra francesa, dice, mi marido, que es chileno, ¿cierto? Me lleva al ginecólogo de la familia y por lo tanto es muy validada la experiencia de este ginecólogo y todo lo que se hace, ¿no? En relación a las intervenciones, lo que el médico dice, que hay que hacer, etcétera. Ella finalmente a su tercer embarazo logra apropiarse de su posición e incluso aquí en el relato dice, mi marido sabía, estaba de acuerdo. Yo le leía, ella se encargó de leer y justificar cada una de las acciones que fue tomando para terminar pariendo en casa, por ejemplo. Entonces, para cerrar, quisiera, como ya señalé, estos son más bien elementos que describen una situación. Claramente los sistemas de salud se constituyen en barrera de mejorar la participación, de incrementar el bienestar de las mujeres, es decir, los equipos debieran ser potenciadores más bien de cambios de paradigmas y aquí hay que volver a revisar qué lugar ocupan los hombres, ¿no? Y aquí no me referí a los sistemas públicos y privados. Yo entrevisté a equipos de salud y me di cuenta, ¿cierto?, que efectivamente el lugar de poder de uno y otro en estas estructuras también es distinta, ¿no? Y es interesante también ver cómo las mujeres y los hombres se relacionan con estas estructuras de poder. La participación de los hombres es fundamental en estos procesos de salud reproductiva y también en la crianza. Estos relatos en general podríamos decir que ocupan un rol como de acompañantes. Tienen roles menos críticos y reflexivos, excepto si han tenido experiencias que en sus países de origen pudieran contribuir a generar una reflexión. Es decir, se constituyen muchas veces en cómplices y reproductores de violencia obstétrica. Y esto en los relatos de las mujeres es mucho más evidente. El dolor asociado a que nadie pudo decir que no, que basta en un momento en que yo necesitaba que alguien más allá de mí, ¿cierto?, pudiera decir basta. Que pudiera cuestionar este lugar en la estructura y en las violencias que ocurren en los cuerpos de las mujeres. Claramente los hombres valoran su participación y la idea es que ellos pasen de ser acompañantes a estar más en el lado de garantizar y estar, ¿cierto?, del lado de la autonomía de las mujeres. Claramente los hombres podrían aprender de las otras experiencias o de otros hombres o de otras mujeres, sin embargo, hay pocos espacios para compartir estos y es interesante señalar cómo los hombres migrantes pueden traer otras experiencias y que esto pudiera aportar en cambiar, ¿cierto?, de lugar a estos hombres, pasar, ¿cierto?, esta fotografía de estar al lado de la mujer acompañando en una camilla, ¿cierto?, viendo de lejos, como observador, a ser parte de este proceso junto a las mujeres. Les agradezco y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Andrea. Las preguntas, en la medida que tengamos tiempo, las vamos a dejar para el final. Para quienes se encuentran hoy conectadas con esta actividad, quiero señalarles que es parte del ciclo de encuentros sobre masculinidades y hoy estamos
participando de la mesa Masculinidades y Ciclo de Vida. Ya nos acompañó la profesora María Isabel Zavala, recién la profesora Andrea Varia, y a continuación quiero invitar a la profesora Karina Gatica, que también nos va a compartir su presentación. Les quiero recordar también que nos ajustemos al tiempo entre unos 15 y 20 minutos. Muchas gracias. ¿Se ve bien la presentación? Muy ¿Sí? bien, ¿sí? Ya, perfecto. Voy a comenzar entonces la presentación, tal como decía eh, Luis. Esta presentación se enmarca en el ciclo de conversaciones sobre masculinidades y en este caso particular la invitación fue a tratar de abordar la temática de calidad de vida, vejez y masculinidades. Cada uno por sí mismo es un gran tema. Sin embargo, hoy día quisiera desarrollar brevemente un par de reflexiones por cada uno de estos grandes temas para que podamos dar una vuelta en respecto de cómo estamos haciendo en nuestra sociedad y también, ¿por qué no?, en nuestra propia vida. Uno de los primeros datos y quizás el punto de partida que define un poco la situación respecto del envejecimiento y la vejez en las sociedades latinoamericanas, pero principalmente hoy eh, podemos evidenciarlo en la sociedad chilena, tiene que ver con el alto aumento de personas mayores en nuestra sociedad. Para nadie es un misterio que la población esté envejeciendo. Y no solo la población chilena, sino que también la población a nivel mundial está envejeciendo. Hay altos niveles de población que se encuentra en la etapa de la vejez, aquella que es considerada sobre los 60 años de edad y donde el fenómeno, ¿verdad?, se complejiza producto de dos fenómenos. El primero de ellos tiene que ver con la mayor esperanza de vida de la población y el segundo de ellos tiene que ver con la menor tasa de fecundidad. Por tanto, es un fenómeno relevante que tenemos que preocuparnos no solo para investigar, sino que para ver cómo sociedad le vamos a ir haciendo frente a este fenómeno. Entonces, esto se va acrecentando y nos tenemos que ir preparando para ver qué posibilidades tenemos de ir previniendo, ¿verdad?, algunas situaciones complejas que se nos pudiera presentar, por ejemplo, en el ámbito del cuidado, ¿sí? Que es uno de los temas como grupo de investigación que hemos ido trabajando bastante a lo largo de estos 2 últimos años. Entonces, es muy importante tratar de prever ciertas maneras respecto de prever la posibilidad de garantizar los derechos a las personas mayores, ¿verdad? Y generar también la posibilidad de bienestar o la posibilidad de una calidad de vida percibida como satisfactoria. Por tanto, en esta historia no queda fuera el rol del Estado. Y hoy día es uno de los grandes ausentes, a pesar de que estamos avanzando poco a poco a la incorporación en las políticas de cuidado, al resguardo de los derechos de las personas mayores, pero hasta ahora es solamente de manera incipiente. No se ha logrado incorporar en políticas o más bien programas que logren efectivamente vivirse, experimentarse en la base social. En este contexto, entonces, hay dos fenómenos producto del envejecimiento poblacional que se van acrecentando, como es la feminización de la población mayor y las necesidades de cuidado de la población. Aquí me gustaría señalar que si bien la población mayor va aumentando, no necesariamente va aumentando su nivel de dependencia. Hemos ido trabajando también en este grupo de investigación la importancia de
la no discriminación y la no existencia de prejuicios vinculados a la edad, ¿sí? Los denominados edadismos, que en el caso de las vejeces son más bien viejismo. Sin embargo, reconocemos que hay una matriz cultural que efectivamente impacta negativamente respecto de la percepción o el imaginario que tenemos respecto de las personas mayores en el país y en la sociedad. Muchos estudios plantean que recién desde los 90 años las personas mayores comienzan a hacerse más dependientes o a perder su autonomía y que aún así el periodo de la adultez mayor entre los 60, incluso los 80 y algo de años, no podemos generalizar que exista efectivamente esa necesidad, ¿ya? La necesidad de cuidado, de una dependencia de un otro. Y ahí la idea es tratar de ir incorporando nuevas perspectivas en relación a la concepción de la vejez, vinculadas, por ejemplo, a paradigmas como el envejecimiento activo, ¿sí? Y siempre, por supuesto, la concepción de la importancia de los, o el resguardo más bien de los derechos humanos, ¿sí? Entonces yo creo que con esas como premisas es posible acercarse al fenómeno de la vejez. Vamos a ver ahora también cómo el tema del género es importante, ¿sí? Existe una feminización de la vejez y unas necesidades de cuidado. Vamos a ver entonces quién necesita el cuidado y quién cuida. Y estos elementos, sin duda, intervienen o interfieren en la posibilidad de calidad de vida de la población. Para hablar sobre el primero, la feminización de la población mayor, quise mostrar este gráfico que da cuenta de cómo se ha ido invirtiendo la pirámide poblacional vinculada a el sexo, ¿verdad? Hombres y mujeres. Entonces tenemos en 1960 una población bastante similar, diría yo, entre hombres y mujeres mayores, pero fíjense ya en el 2022 donde estas mujeres, simbolizadas por el color rojo, ¿verdad? Comienzan a acrecentarse y ya la proyección para el año 2060 es que la población de mujeres va a superar sustancialmente a la población de hombres mayores, ¿sí? Como dice aquí en esta cita, ¿verdad? En el 2060 ya la parte superior de la pirámide, que en el 60 era angosta, ya se fue enanchando, engrosando, y al menos el 6%, perdón, de personas son de 60 años y más. Entonces hay un aumento considerable pensando en una proyección para el 2060 con una población de América Latina y el Caribe cercana a un 30% de población mayor. Entonces, el giro que van a tener que dar nuestras políticas estatales es absolutamente considerable. Hoy día todavía estamos pensando en el resguardo de las niñeces, ¿cierto? Y tampoco muy bien logrado, pero ya estamos pensando en lo importante que va a significar este aumento poblacional de personas mayores y además mujeres. ¿Qué elementos entonces podemos considerar para comprender el fenómeno? Primero, un contexto sociocultural, ¿verdad? Que se marca a partir de un patriarcado, en el entendido que existen ciertos procesos, normas culturales y procesos de socialización en que el rol de cuidados está vinculado a las mujeres. Siempre pensando en un rol mucho más vinculado al ámbito de lo íntimo, de lo privado, ¿cierto? Aspecto que si bien hemos ido evolucionando, aún en América Latina sigue considerándose bastante arraigado en nuestras creencias. Y estos procesos de socialización van marcando el desarrollo de nuestras historias de vida, ¿ya? A pesar de que se avance, efectivamente existe una matriz de base que da origen a estas diferenciaciones vinculadas al sexo de las personas, ¿ya? Pero también influencia sin duda el género.
el que se entiende como el conjunto de prácticas, de creencias, de representaciones que se vinculan a el ser hombre o el ser mujer, ¿cierto? Entonces, las mujeres hacen tal cosa y dicen tal otra, sin embargo, los hombres, ¿verdad? Producto de estas creencias y de esta sociedad patriarcal, en definitiva, se diferencia en el ejercicio de sus roles. Y esto efectivamente se vincula a la temática de la masculinidad, ¿ya? La que se entiende en términos muy básicos como los atributos, los valores, los comportamientos, las características de los hombres en una sociedad y en una época determinada. Entonces, existe una masculinidad que tiene que ver con un proceso histórico, ¿verdad? Aprendido, transmitido generacionalmente, producto también del contexto sociohistórico en el que nos encontramos, pero también existe un proceso de aprendizaje en ámbitos de socialización que podrían ser modificados, como por ejemplo las propias familias, en la que efectivamente, como vemos ahí en esa gráfica, hay un hombre viendo televisión, ¿cierto? Y la mujer haciendo una labor doméstica. No hay limitaciones para que el hombre pueda hacer lo mismo. Sin embargo, la mujer se le ha ido asignando esta labor históricamente. Me pareció interesante poder mirar esta folletería que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en la que da cuenta de distintas experiencias de masculinidades. Eh, la masculinidad hegemónica es la que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Es ese estereotipo del hombre independiente, autónomo, exitoso, productivo, heterosexual, ¿sí? Esos elementos o esos modelos tienen que ver con la masculinidad hegemónica, que es lo que hoy día existe y que se intenta por algunos sectores, ¿verdad?, ir erradicando lo más posible, porque hay que reconocer las diferencias respecto de la experiencia de la masculinidad. Por otro lado, está esta masculinidad subordinada, la que si bien se apega a la masculinidad hegemónica, este hombre no vive esa masculinidad con éxito, ¿sí? Y es un poco lo que podríamos decir el que intenta ser, pero no lo logra. Entonces tiene ciertos elementos que lo traicionan para efectivamente cumplir con este modelo de masculinidad hegemónica. Existen masculinidades también alternas, que no obedecen al modelo hegemónico, sino que más bien toma lo mejor desde la feminidad y toma lo mejor de la experiencia de la masculinidad y genera una nueva masculinidad. Experiencia de una masculinidad vinculada a el machismo, ¿verdad? Como casi como un dictamen producto de los procesos o relacionales entre hombres y mujeres que van determinando las relaciones entre los distintos espacios de dominio. La existencia o la experiencia de los micromachismos, que la mayoría de las veces son absolutamente experimentados de una manera inconsciente, ¿sí? Se encuentran tan arraigados que efectivamente no logran visualizarse. Y también, y un tema no menor que nos daría para otro conversatorio, tiene que ver con la masculinidad y la violencia, ¿verdad? Donde muchas veces la violencia se ejerce no solo hacia la mujer, sino hacia otro hombre, incluso hacia sí mismo. Pero existe hegemónicamente la experiencia de una masculinidad violenta, fuerte, ¿verdad? Y por supuesto, un tema importante también que recién nos conversaba Andrea, tiene que ver con la experiencia de la masculinidad y la paternidad, que me parece también importante relevarlo porque también es una construcción sociocultural que los hombres han tenido que ir aprendiendo respecto del modelo de padres que tienen que ser o que deben ser. Y por tanto, la identidad de la que hablaba mi compañera María Isabel debe estar generada también como un proceso que se va experimentando y a partir de la experiencia se va construyendo, ¿sí?
La paternidad no debe implicar el deber ser de este padre, sino que debe implicar la pregunta respecto del padre que quiero ser, que es distinto. Respecto del otro punto en esta tríada, para el logro de la calidad de vida o no, se presenta entonces en esta etapa de vejez las necesidades de cuidado, que como les planteaba al inicio, efectivamente el cuidado o las necesidades de cuidado no son de manera homogénea para toda la población mayor. Esa es una falsa creencia. Eh, las necesidades de cuidado se vinculan, por supuesto, a el estado de salud física y mental de las personas mayores, al estado de sus capacidades cognitivas, a su funcionalidad, ¿sí? Pero la vejez es una de las etapas que contempla la mayor diversidad en la manera de vivirla. No podemos hablar de una vejez, tenemos que hablar de vejeces. Imagínense la diferencia que hay entre sujetos, pero además podríamos hacer una diferencia interna de la vejez que hoy día podría ir, o va más bien desde los 60 hasta lo que sea, lo que llegue la vida de la persona, ¿verdad? La esperanza de vida. Entonces, en promedio, entre 60 y 82 años en Chile para las mujeres y entre 60 y 74 años en Chile para los hombres. Eh, pero entre 60 y 80 hay un mundo de diferencia de cómo se vive esta vejez. En los 90, mucho más. En los 90 se acentúan estas dificultades. En los 80 podríamos decir comienzan a verse con mayor frecuencia, pero entre los 60 y los 70 y algo, es una persona mayor que obedece también a un cuidado respecto de cómo ha sido su trayectoria de vida. Si ha sido una persona que ha tenido que trabajar de una manera muy dura, ha tenido problemas de salud o no ha resguardado la satisfacción de ciertas necesidades, efectivamente va a tener mayor necesidad de cuidado, ¿sí? Sé que estoy un poquito atrasada. Y finalmente, vinculándolo a la calidad de vida, que se entiende como la percepción que cada uno de nosotros tiene respecto de la relación con las metas, las expectativas y los intereses con la vida, podemos decir que tenemos que mirar dos grandes espacios. Los subjetivos, que se vinculan, como dice aquí, al sentir, a la emoción, a la percepción del sujeto. Y por otro lado, lo objetivo, que tiene que ver más bien con el nivel de vida, el nivel de escolaridad, el ingreso, el acceso a salud, etc. La integración de estos dos elementos vinculados a la percepción de satisfacción del sujeto podría dar cuenta de qué tan satisfecho se encuentra con su calidad de vida, es decir, con la brecha que existe entre sus intereses y su logro, ¿ya? Y aquí vale la pena entonces hacerse la pregunta, ¿qué clase de masculinidad quiero vivir para alcanzar efectivamente las metas, los intereses que me he ido proponiendo? Es válido preguntarse, ¿la masculinidad que quiero vivir se vincula, por ejemplo, con una masculinidad eh, representada hegemónicamente? ¿O más bien podría deconstruirse y volver a partir de mi propia experiencia a construir una particular? La calidad de vida, entonces, hay que pensarla en este contexto vinculada al bienestar emocional, a las relaciones personales, al bienestar económico, por supuesto, al desarrollo personal de las personas mayores, al bienestar físico, a su autodeterminación, que es muy importante y muchas veces nos olvidamos, a las posibilidades de inclusión social y al respeto de los derechos humanos. No es tarea de esta breve exposición dar cuenta de esta situación en otros escenarios, como por ejemplo, diversidades sexogenéricas, ¿sí? Pero ahí la situación se complejiza mucho más, porque el fenómeno o la interseccionalidad del fenómeno evidentemente se complejiza, producto de procesos de discriminación, de dificultades de inclusión social, entre otros, ¿sí? Y por supuesto de visibilidad y de libertad en la experiencia de una
vejez o de una masculinidad acorde a lo que yo quisiera vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu presentación. Y vamos a avanzar. A continuación, voy a dejar con ustedes a Rodrigo Azócar, quien va a presentar ya la última intervención de este ciclo, de esta mesa del día de hoy. Gracias, Rodrigo. Bien, muchas gracias Luis y a mis compañeras que han presentado en esta jornada. Agradecerles también por las ideas que nos están dando para poder ir pensando los fenómenos del curso de la vida en el contexto de las masculinidades. Para eso yo voy a ser más breve, tratando de- de ajustar también nuestras presentaciones al tiempo comprometido. Así que me voy a saltar algunos puntos, les aviso. Y les quiero comentar algunas reflexiones en torno al contexto de los hombres gay y el envejecimiento en Chile. Esto se da en función de una investigación que estoy realizando, todavía está en desarrollo, producto de una investigación postdoctoral que estoy realizando junto al Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, España, donde a modo de contexto estoy vinculando el proceso de envejecimiento y el colectivo LGTBI desde la perspectiva de las masculinidades, pero principalmente organizándolo desde las experiencias que han permitido comprender lo que decía Karina hace unos minutos atrás, cómo estos fenómenos van generando espacios de análisis interseccional que son relevantes para comprender la realidad de estos colectivos, como también para poder adelantarse y prever ciertos contextos que, por ejemplo, para el Estado, como lo vamos a ver en unos minutos más, han sido invisibles, ¿no? En este contexto, algunos datos muy generales, comentarles que para mí el fenómeno de el envejecimiento tiene varios elementos relevantes. Primero, por ejemplo, la caída de la fecundidad en nuestro país, como la sostenida reducción de la mortalidad evitable y una mayor esperanza de vida en las últimas décadas, ha permitido que hoy tengamos aproximadamente un 19% de la población de más de 60 años y cerca de un 13,8-14% de más de 65 años. Eso evidentemente nos da un dato interesante vinculado a la esperanza de vida, por ejemplo, que se eleva por sobre los 81 años y para el 2050 se espera que las personas mayores de 60 años puedan alcanzar más del 30% de la población total de nuestro país. Esto implica, evidentemente, la reflexión en torno a las mejoras en las condiciones socioeconómicas de salud, como el acompañamiento, como dice acá el texto, a importantes modificaciones en el patrón cultural y en las pautas de convivencia social que hemos vivido y sufrido dentro de la amplitud de la palabra, ¿no? En nuestro país en las últimas décadas. Lo que evidentemente va generando espacios también intersticios donde aquellas reflexiones de avance, de mejora, tienen que ser matizadas, que por ahí creo que va el elemento que les quiero compartir durante esta tarde. También la mayor longevidad es considerada como una oportunidad, pero por varias razones las vejeces prolongadas también nos generan una suerte de reflexiones en torno a cuestiones de fatalidad del envejecer, la vinculación con las familias, con los cercanos, es decir, con el contexto social y cultural en el cual estamos insertos. Voy a tomar unos datos del INE que están evidentemente proyectados de las últimas informaciones que han ido generando, no son resultados del censo que se hizo recientemente, y nos hablan de un proceso de transición demográfica y ubican a nuestro país dentro de los países que están en una etapa muy avanzada de esta transición. Eh, Similar, por ejemplo, a los países europeos. Estamos hablando que ellos vivieron hace 200 años atrás esta etapa de transición y en América Latina llevamos casi medio siglo en un proceso de envejecimiento bien interesante e importante. Y junto con Cuba, Uruguay y Costa Rica somos los países que estamos en una etapa muy avanzada de esta transición, ¿sí? Como otros países que están un poco más rezagados, como Haití, Guatemala, Bolivia. Y lo podemos analizar de forma muy simple, principalmente pensando en el desarrollo humano, desarrollo social, económico, político, cultural, que influye en la constitución de estos elementos de transición demográfica en estos países.
¿Por qué centrarnos en América Latina? Porque además mi reflexión en torno a las masculinidades LGTBI, principalmente gay, la verdad, tienen que ver mucho con el contexto, y especialmente en Chile con este contexto particularmente interesante que tiene que ver con la manera en que vivimos y percibimos las vejeces. Dato interesante, perdón, tiene que ver con esta proyección de la distribución de las personas mayores según sexo y grupo de edad, ¿sí? Podemos criticar, ¿cierto?, la división por sexo, evidentemente, pero nos va a dar un dato también en función de cómo esta sociedad está pensada, está estructurada, y cómo además se reproducen ciertos estereotipos vinculados a lo femenino y a lo masculino. También lo decían mis compañeras anteriormente, ¿no? Para el año 2022 existían cerca de 3.600.000 personas mayores. Se espera que para el 2050 sean casi 7 millones de personas. Esto nos presenta un panorama complejo desde la intervención social, pero también un panorama de análisis y reflexión muy interesante, sobre todo cuando hacemos el desglose de estos datos e intentamos llegar un poco a este objetivo de describir quiénes son los que componen esas mujeres mayores y hombres mayores y cómo la desagregamos desde la perspectiva interseccional, que es lo que quiero presentarles en unos segundos más. Algunos elementos que también destaca el INE, por ejemplo, cómo se han redefinido ciertas funciones que tenían las familias en función del mercado laboral, de la relación con el Estado en función de esta transición demográfica, la importancia de generar nuevos espacios de desarrollo a mediano y largo plazo, pensando además que ser adulto mayor implica tener por lo menos unos 15, 20 años de vida, que hay que generar ciertos espacios de contención, por ejemplo, de apoyo social, económico, de salud, por ejemplo, y por tanto la función del Estado es fundamental. Y aquí vamos a observar, por ejemplo, cómo el Estado de alguna manera ha hecho oídos sordos a la presencia de estas diversidades dentro del contexto de las personas mayores. Otro elemento interesante tiene que ver que es un enfoque de derechos en el cual estamos analizando estas vejeces, pero además es un fenómeno mundial que nos llama a tomar medidas urgentes, ¿no? Desde allí me quiero basar en algunos datos que aparecen en la séptima encuesta nacional de inclusión y exclusión social de las personas mayores del 2023, que se editó este año, se comunicó hace pocos meses atrás, y principalmente en torno a las implicancias del envejecimiento y su relación con la diversidad sexogenérica, bajando un poco hacia el elemento central de mi presentación. En primer lugar, reflexionar en torno a la multidimensionalidad del envejecimiento en Chile. Lo decía mi compañera anteriormente, que de alguna manera pensar en ser viejo o vieja eh, ya no implica las mismas condiciones, los mismos criterios que hace unos pocos años atrás. Pensar en las vejeces implica hoy un elemento multidimensional que tiene que ver con diferentes factores y por tanto es una reflexión compleja, ¿sí? Desde la perspectiva de la complejidad de Edgar Morin y ellos, ¿no? De alguna manera, cómo hoy debemos pensar aquellas vejeces desde una multidimensionalidad. Y eso nos va a llevar, por tanto, a preocuparnos de ciertos elementos específicos donde, en el caso chileno, tenemos mayores deficiencias. Y allí, por tanto, la salud y el bienestar, donde por ejemplo están las pensiones, que es un gran tema, nos lleva a reflexionar de qué manera ese envejecimiento se va a vivir efectivamente en nuestro país. Desde la perspectiva de la salud hay una discusión eterna que evidentemente no voy a entrar en ese punto, en cuanto a la calidad, a la atención, a la dimensión de esta salud, cómo entendemos la salud y la enfermedad, ¿cierto? Desde dónde trabajan los equipos sanitarios, por ejemplo, quiénes componen esos equipos sanitarios, y también desde la perspectiva del bienestar, es decir, cómo esa vejez se vive de una forma eh, que sea beneficiosa, evidentemente, para la persona. Entonces la pregunta que surge allí es, ¿qué ocurre con las vejeces LGTBI? Y en particular, desde el estudio que estoy realizando, cómo esas vejeces, específicamente vinculadas a varones gay, eh, está siendo desarrollada. Y por eso me generó la inquietud de comenzar a hacer una revisión bibliográfica en torno a qué se ha escrito hasta el momento sobre este colectivo en Chile, encontrándonos con la sorpresa que hay poquísima literatura disponible, principalmente literatura anglosajona en los países anglo,
hay un desarrollo importante de este ámbito. Hay un desarrollo interesante en Europa, principalmente en los países más desarrollados, pero en América Latina hay muy poquito y en Chile en particular son escasos los estudios vinculados a este colectivo en particular. Relacionado con ello, evidentemente aquí las redes de apoyo se transforman en un elemento fundamental. Pero estamos viviendo un proceso donde esas redes están siendo erosionadas, ¿no? Estas redes más bien tradicionales, es decir, pensar, por ejemplo, a la cultura popular, que mis hijos me van a cuidar en el futuro, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando las familias se han reorganizado, que tienen otras formas, ¿cierto? Son también entendidas de una perspectiva más compleja y las familias, por ejemplo, deciden no tener hijos, ¿sí? ¿O qué pasa con las redes de apoyo vinculadas horizontalmente a la familia? ¿Qué pasa con los tíos, con los primos? ¿Qué pasa también con estas familias compuestas por personas de la diversidad sexual? ¿Quiénes componen esta familia? ¿Quiénes son la familia? ¿Cómo esas redes se van vinculando? ¿Qué tipo de redes tengo? ¿La calidad de esas redes? Por tanto, las preguntas se van multiplicando en la medida que vamos avanzando en esas condiciones que las personas mayores viven constantemente. En cuarto lugar, estamos viviendo un proceso de modernización, llamémoslo así, social, que está vinculada con el envejecimiento, porque además consideramos que envejecer hoy implica ciertas cosas que anteriormente no existían, ¿no? Por tanto, las personas participan más en el mercado laboral por más tiempo. Las razones son evidentes, ¿cierto? Una de las más centrales tiene que ver con las condiciones de las pensiones. Por tanto, no es porque las personas necesariamente eligen seguir trabajando, sino que están obligadas de alguna forma a seguir trabajando para poder mantenerse de forma meridianamente digna. ¿Qué pasa entonces con estas personas de la diversidad sexual? ¿Qué pasa con otros colectivos dentro de esta comunidad? Eh, ¿Cómo acceden, por ejemplo, al mercado del trabajo las personas trans que históricamente han estado muy por debajo de la participación laboral, han tenido muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral? ¿Cómo entonces una persona trans que llega a una edad adulta mayor vive ese contexto, ¿no? Pensando también, si le hacemos este análisis más complejo, que esas mismas redes de apoyo están más bien debilitadas. En quinto lugar, el empoderamiento de las personas mayores, que es un elemento tremendamente positivo, desde las ciencias sociales se han analizado. Hay una reivindicación también de las personas mayores como sujetos de derecho, si bien nace además un movimiento interesante social a nivel internacional de reivindicación de estos derechos, pero en Chile lamentablemente sigue siendo muy atomizado o incluso invisible, ¿no? Pero también la percepción social de la vejez, cómo ha cambiado esta idea de ser viejo o vieja, ¿no? Y en este caso vieje, si le podemos llamar así. Cómo esa vejez LGTBI, por tanto, es percibida cuando, como vamos a ver en un minuto más, eh, hay ciertos cánones que siguen siendo tremendamente impositivos desde la perspectiva del patriarcado, que impiden comprender que aquellas vejeces también son diversas, ¿no? Por eso pasa un segundo elemento que tiene que ver con las experiencias de vida que he podido ir recolectando en este proceso de investigación, que es, como les decía, está en curso, que tiene que ver con algunas entrevistas en profundidad que he estado desarrollando hasta el momento. Hay 5 entrevistas desde junio de este año, hace muy poquito, con varones gay chilenos mayores de 65 años, activistas o participantes de organizaciones de la diversidad sexogenérica. Por tanto, también son personas que tienen un cierto conocimiento, una cierta opinión en torno a lo que está pasando. La he organizado en algunas categorías que, si bien son todavía susceptibles de revisar, creo que nos orientan un poco hacia esos resultados. En primer lugar, hablaría de que son sujetos invisibles, ¿no? Hay una invisibilización de las diversidades dentro de un contexto invisible, como es el contexto de las personas mayores. O sea, hay una doble invisibilización. De esa perspectiva, un entrevistado me decía, pareciera ser que no existimos. Por un lado, se nos exige comportarnos como adultos mayores, se nos mete en un mismo saco, pero no hay un reconocimiento de nuestras diferencias. ¿Tú conoces a un abuelito cola?, me preguntaba. Es raro que nos mostremos. Y de esa perspectiva podemos analizar además cómo la diversidad sexogenérica se va cuestionando en la medida que avanzamos en la edad, ¿no? Y eso que estoy entrevistando a hombres, varones gay. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres de la diversidad sexual que viven en un contexto
personas adultas, pensando además que las mujeres son quienes más sobreviven después de los 60, 65 años. ¿Qué pasa con ellas, por ejemplo? ¿Qué pasa con sus redes? ¿Qué pasa con sus contactos? ¿Qué pasa con la familia? Ahí hay un nicho interesante de seguir profundizando. Voy a avanzar rápido por el tema del tiempo. En segundo lugar, algo que me llama mucho la atención y que además, como investigador en estos temas, además me genera una angustia bien importante. Esta idea del regreso al closet, que se ha visto también en otras experiencias en países latinoamericanos y también europeos. Al parecer hay un espacio donde esta cis y heteronorma es tan potente en el contexto de las personas mayores que se ven obligados a no sé cómo llamarle, pero volver un poco al contexto de ese espacio privado, íntimo de la vida o de la vivencia de sus sexualidades. Es decir, se vuelven de alguna forma al closet en el sentido de volver a ocultarse, a evitar ciertos comentarios y de alguna forma responder a esos patrones culturales del estereotipo de una persona mayor, ¿sí? Que como vamos a ver tiene que ver con ese grado de asexualidad, ¿cierto? Pensando que en las personas mayores no existe la sexualidad, que no existe el erotismo, por ejemplo, que no hay posibilidades de vinculación emocional o sexoafectiva con otros, en fin. Un entrevistado me decía, yo siento que uno debe ser muy valiente en ser gay y decirlo abiertamente en un contexto de adultos mayores. Hay una homofobia muy fuerte, como que no tuviéramos posibilidad de vivir otra sexualidad, como si no tuviéramos sexualidad o emociones. O sea, si toda tu vida fuiste abiertamente homosexual, siendo mayor estás obligado a volver al closet para sobrevivir. Entonces aquí se genera evidentemente un espacio de tensión y de análisis interesante para quienes investigamos el tema, pero que da cuenta de la rudeza y la crudeza con la cual se puede vivir esta adultez mayor en un contexto como el nuestro. Para ir terminando, también aparece un elemento interesante. La vejez es heterosexual, es asexuada y es indefensa o sin opinión. Decía un entrevistado, me ha costado mucho motivar a otras personas para organizarnos. Primero, porque todo el mundo piensa que el adulto mayor es heterosexual o peor aún, que no tiene sexualidad. Y se generan espacios de risas allí. Se nos obliga a comportarnos como personas indefensas, sin opinión ni participación. No existimos. De alguna forma profundiza esta idea de la invisibilidad, pero además de la reproducción de estos estereotipos, sacando al sujeto o a la persona mayor, y especialmente a aquel hombre gay mayor, de un espacio de participación tan relevante como el espacio de la interacción sexual entre sujetos, ¿cierto? Dentro de la comunidad LGTB, y particularmente las personas gay. O sea, incluso dentro de el espacio de interacción homosexual, las personas mayores son excluidas, ¿no? Porque no son sujetos de deseo, porque no responden a un patrón hegemónico de cuerpo, por ejemplo, entre otros elementos, ¿no? Y uno de los últimos elementos es, ¿existe por tanto una comunidad LGTBI en el espacio de las personas mayores? Aquí hay dos luces. Por un lado, un entrevistado me dice, por eso me pregunto, ¿a qué comunidad LGTBI se refieren? Porque a nosotros no nos incluyen, apenas nos vemos en una marcha, porque ser gay se entiende que eres joven, de clase media, independiente, lo que no es cierto. Y otra persona me decía, las lesbianas mayores tienen redes, se organizan, nosotros no. ¿Conoces alguna red de personas trans mayores? Yo no. O sea, lo que está haciendo ahora es inédito, lo que se está haciendo ahora es inédito. Recién estamos sacando la voz, invisible para otros de la diversidad sexual. Yo no veo a viejos colas haciendo comerciales en la tele. De alguna manera, estos elementos nos llevan entonces a reflexionar en torno a cuáles son las condiciones y cómo se nos abre un espacio de análisis, reflexión e investigación interesante para sacar este tema del espacio donde está y visibilizarlo abiertamente. Con esto termino. 4 elementos que me llaman la atención. Primero, cómo las personas mayores LGTBI, particularmente personas gays, según mis entrevistados, deben lidiar con los edadismos, con la heteronorma, con la homofobia y con la invisibilización por parte del Estado también. Además, cómo estos avances en los conservadurismos y los discursos de odio y exclusión que estamos viendo lamentablemente a nivel mundial, incluso en nuestro país,
suman elementos necesarios de analizar desde una perspectiva interseccional. Es decir, me preocupa también cómo estas condiciones de las personas que he entrevistado se replican en espacios de mayor complejidad o de mayor vulnerabilidad social, por ejemplo. ¿Qué ocurre con estas personas que viven en un espacio de menos educación o de valores quizás donde la homofobia está más presente o es más evidente, ¿no? Desde las ciencias sociales también, este panorama de cisnorma y heteronorma del envejecimiento nos propone una reflexión profunda que de alguna manera eh, se sintetiza en una propuesta que hace Carlos Eduardo Henning, muy interesante sobre la gerontología LGTBI, que es una propuesta de generar un espacio de discusión en torno a esa dinámica. Y por último, la necesidad de generar acciones que posicionen a estos sujetos como sujetos de derecho, principalmente ante el Estado, dada esta invisibilización o incapacidad de poder llegar a ese espacio particular de diversidad. ¿Sí? Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante presentación. Y me pregunto si tenemos algún espacio para preguntas. ¿Sí? Tenemos unos minutitos todavía, Luis. Perfecto. Entonces les voy a invitar a... Voy a tratar de ir formulando unas preguntas que previamente ya teníamos concertadas en el mismo orden de las presentaciones. Ahora sí les voy a pedir sí que ojalá las respuestas sean lo más acotadas para que todos y todas puedan responder las preguntas. Voy a partir en este caso con una pregunta para la profesora María Isabel y dice así: ¿cuál es el aporte de trabajar con jóvenes estas temáticas desde la vinculación de la investigación e intervención? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que desde la experiencia que hemos venido trabajando, nos parece fundamental poder vincular la investigación y la intervención en cuanto a la participación social, ¿no es cierto?, y la deliberación de los jóvenes, en este caso varones, ¿no es cierto?, en estas temáticas. Es decir, no comprendemos que se pueda hablar sobre masculinidades, por ejemplo, o sobre identidades con perspectiva de género sin tener la propia participación de los jóvenes en los espacios. Porque justamente consideramos que si queremos favorecer el diálogo, la reflexión y una mayor, ¿no es cierto?, presencia, participación de los jóvenes, tienen que estar presentes. Entonces, estos espacios de conversación, de diálogo, favorecen, ¿no es cierto?, dentro de esta mirada investigativa, el que se pueda potenciar, ¿no es cierto?, el cómo ellos también se están situando en esas identidades, cómo están, ¿no es cierto?, abordando sus identidades y desde allí, ¿no es cierto?, las masculinidades propiamente. Muchas gracias, María Isabel, por tu respuesta. Y vamos a avanzar. Acá yo le voy a formular una pregunta a nuestra segunda expositora, a la profesora Andrea Varia. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son los desafíos de la política social en relación con la participación de los hombres en la salud reproductiva? Yo creo que tenemos que seguir investigando. Hoy día cuando pensamos en hombres como una categoría única, tenemos que abrirla pensando en las poblaciones que se atienden, ¿cierto? En los sistemas público-privado también, considerando las desigualdades que allí ocurren, que son distintas. También es importante avanzar, ¿cierto?, en comprender cómo otros sistemas de salud funcionan e integran a estas diversidades. Hoy día no conocemos qué implica ser padre, madre, siendo trans,
¿cierto? Otras comunidades, tampoco conocemos lo que ya sabemos que para los equipos de salud las diversidades tienden a ser un problema, entonces el desafío es cómo avanzamos a atender considerando estos derechos a otras comunidades que también están siendo padres, madres biológicos, ¿no? Eh, eh, no solamente diversidades indígenas, migrantes, sino que otras diversidades sexogenéricas. Yo creo que por ahí hay un desafío, ¿no? Y también para cerrar ahí, creo que es importante el tema de cómo se trabaja con las comunidades cuando avanzamos en cambiar la idea del parto, por ejemplo, asociado al dolor o a un ejercicio en solitario. Yo creo que se requiere de las comunidades para avanzar en mejor cuidado también. Muchas gracias, Andrea. Vamos a continuar con una pregunta para nuestra expositora Karina Gatica, y esta pregunta está vinculada acerca de la existencia de estudios referidos a la calidad de vida y la vejez, específicamente con esta perspectiva de masculinidad. La verdad que los estudios de calidad de vida existen para poblaciones mayores en general, pero no específicamente abordando temas de masculinidad. Eh, la perspectiva de los estudios de calidad de vida en general, cuando se vinculan a hombres, ¿sí? Más que al enfoque de lo masculino, sino que a hombres, se vincula mucho, de mayor medida, esta percepción satisfactoria de la calidad de vida al ámbito de lo privado, o sea, vuelve a la familia, ¿sí? Una alta valoración de la familia y el trabajo como los dos ámbitos de mayor valoración para una mejor percepción de calidad de vida. Y pasa mucho que respecto de las respuestas en función de esta temática, cuando hablamos de la calidad de vida, de las situaciones a nivel más macro social, son bastante severos en poder evaluarlas. Sin embargo, cuando se trata de la percepción más individual, se suele ser mucho más autocomplaciente. Ese es un fenómeno en general como de las metodologías, ¿cierto? Que podríamos decir que eso pasa en las metodologías de tipo cualitativo. Sin embargo, producto de las distintas revisiones, a mí me da la sensación de que quizás por la característica de la heteronorma, la percepción en función de la calidad de vida a nivel global se hace mucho más severa, ¿sí? Que en comparación de las mujeres, ¿sí? Te lo planteo en términos de sexo, mujer-hombre, porque no hay investigaciones que se vinculen a temas de la masculinidad como un fenómeno mucho más complejo. Así que vamos a invitar a Rodrigo a poder hacer una investigación sobre eso. Muchas gracias, Karina. Y finalmente, una pregunta para Rodrigo. En estas experiencias que tú describías con con el envejecimiento, LGTBI y particularmente en los gays masculinos, ¿cuál podría ser el papel que cumplen las redes de apoyo en estos procesos? Sí, lo que la literatura escasa en estos contextos nos ha podido dar luces tiene que ver con también lo que decía Karina, ¿no? Esta nueva relevancia de los contextos familiares, ¿no? Pensando que en esos espacios familiares están principalmente estas redes de apoyo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta familia se compone de otros elementos, quizás no estos heteronormados o tradicionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando la familia está compuesta por otros integrantes que más bien son elegidos o son contemporáneos? O sea, todos tenemos una edad más o menos similar. ¿Qué pasa con esas redes cuando las personas que están involucradas están en un proceso, por ejemplo, de enfermedad, ¿sí?
cuando no hay recursos económicos para el apoyo. Entonces, más bien lo que yo en particular en este momento podría decir, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Y esas preguntas están dadas principalmente por esta poca cantidad de información que hemos podido recopilar, que tiene que ver también con la valoración que se le ha dado a la adultez o principalmente a las vejeces en los últimos años y sobre todo a las vejeces en este contexto, ¿no? Estamos pensando que si bien las vejeces han sido desplazadas por otros temas y ahora están tomando cierta relevancia en este contexto particular, siguen siendo todavía un poco sui generis su revisión desde una investigación, ¿no? Entonces, creo que allí hay un espacio de análisis y de investigación muy interesante, pero que hasta ahora lo que se sabe es la relevancia de los vínculos, ¿no? Cómo hay posibilidades de sobrevivir una vejez más digna en la medida que establecemos vínculos con otros. Y aquí resurge algo que con esto termino, súper interesante, además, lamentable pero interesante, que se viene investigando hace poco tiempo en Europa que tiene que ver con la soledad obligada, ¿no? Hay diferentes nombres para ello, pero cómo estas personas que viven solas y que por tanto se proyectan como personas solas, van a vivir esas vejeces, ¿no? O cómo la están viviendo. Ha ocurrido, incluso acá en Chile, que las personas han fallecido en sus casas, departamentos, y nadie se entera, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado, por ejemplo, puede hacer frente a eso? ¿Cómo la comunidad hace frente a un espacio de soledad como ese? ¿Cómo las redes también se hacen cargo de esas experiencias? Es una pregunta que creo que está abierta y que de alguna manera desde los dispositivos públicos, incluso quienes investigamos desde otros contextos, tenemos que hacernos cargo, porque es algo que va a aparecer muy regularmente en la medida que sigamos conociendo cómo estas personas van solucionando cuestiones tan cotidianas como la vida misma, ¿no? El devenir de la vida en el día a día. Eso. Muchas gracias, Rodrigo, y a quienes le antecedieron en sus respuestas. No sé cómo estamos el tiempo, quizás para abrir un posible comentario o pregunta también del público que está conectado. ¿Sí? Si alguien quiere intervenir, Ujú. si no podemos cerrar ya. Bueno, bueno, en el caso de que hayan algunas preguntas, podemos quizás dejar también por allí en el chat los correos electrónicos de quienes pusieron. También al iniciar las presentaciones aparecían también los correos electrónicos de también las expositoras y de Rodrigo. Bueno, para entonces ya para finalizar, recordarles que esta actividad se, se denominó Mesa Masculinidades y Ciclo de Vida, que es parte del ciclo de encuentros sobre masculinidades, en el cual coorganizan la Red Chilena de Estudios de Masculinidades, Men Engage, también el grupo de investigación CESGEM y también la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma sede Santiago. Al finalizar, en recordarles que pueden acceder a este video y a otra información muy interesante en el sitio www.eme.cl. Así que van a estar ahí todas las informaciones y también ahí podrán acceder a las preguntas. Bueno, aquí muchas gracias Carlos Quiroz que envía un agradecimiento y también a Karina por la invitación. Así que, bueno, en nombre personal, agradezco también que me hayan invitado a escuchar tan interesante actividad y colaborar en la moderación. Felicitaciones a quienes ponen y muchas gracias a quienes participaron de este encuentro y a quienes lo verán después en las redes sociales. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas Chao, tardes. gracias. Chao, chao. Hasta luego.